Saludos, vamos a darle continuidad al estudio del tema de estequiometría. La clase anterior estudiamos lo que es un mol. Les indicaba los objetivos que faltan para culminar el tema de estequiometría, como son cálculos con ecuaciones químicas, determinación de fórmula empírica, determinación de fórmula molecular. Es fundamental interpretar una gran cantidad de conceptos que a veces para una persona que se introduce en el campo de la química, oye, es algo complejo el lenguaje que utiliza. ¿Okay? Tal como lo que estudiamos ayer, que es un mol. Nos dedicamos a estudiar qué es un mol y vamos a hacer un resumen de 30 segundos. Recuerden ayer, un mol es una unidad de medida del sistema internacional, valga la redundancia, para medir una cantidad de sustancias. ¿Y qué acordamos ayer? Los científicos acordaron que un mol de cualquier elemento químico contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese mismo elemento. Entonces pongo como ejemplo el carbono, que lo utilizamos ayer como patrón, el carbono 12 nuevamente. Un mol de carbono, de átomos de carbono, contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono y pesa 12 gramos. Un mol de calcio contiene la misma cantidad de átomos, 6,02 por 10 a la 23, pero pesa 40 gramos. Si tomamos el hierro, un mol de hierro contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos y pesa 56 gramos. Ahora, ¿qué sucede? Que los científicos siempre estudiaban era el comportamiento de un solo átomo, y aquí estamos estudiando millones y millones de átomos. Y les dije al comienzo, uno no puede trabajar con la masa de un átomo porque no hay instrumentos capaces de registrar ese peso. No de un átomo, de 10 millones de átomos, de 20 millones de átomos, de 100 millones, no existen. Eso pesará un número entero elevado a la menos 23, a la menos 24. Voy a anotar la hora para que el video tenga oportunidad de cubrir todo lo que voy a dar. Estoy viendo la hora. 25. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar a diferenciar lo que es el número de masa con peso atómico y masa molar. Comenzamos por acá. ¿Qué es el número de masa? El número de masa. Ellos se refieren con número de masa a la masa de un isótopo. A la masa de un isótopo. ¿Ahora qué es un isótopo? Un isótopo son átomos de un mismo elemento que poseen diferentes masas atómicas. Oye, yo no se pregunte, ¿y por qué poseen diferentes masas atómicas si pertenecen al mismo elemento? Bueno, porque hay átomos del mismo elemento que en su núcleo tienen una cantidad diferente de neutrones. En concreto, isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen diferentes masas atómicas porque difieren en el número de neutrones. Los científicos tomaron nuevamente el carbono 12 como patrón para realizar o interpretar las diferentes masas que se utilizan para representar un átomo. Por ejemplo, aquí tenemos el elemento carbono, con dos átomos hermanos. Uno lo llaman carbono 12, a otro lo llaman carbono 13, y existe otro átomo llamado carbono 14. Si yo llamo esto, en vez de carbono, X1, a este lo llamo X2 y a este X3, ¿cómo yo sé que son átomos de un mismo elemento? Tenemos que retroceder al tema número 1, chequeando su número atómico. Recuerden que el número atómico se coloca en la parte inferior izquierda del elemento, como un acuerdo, como leyenda. Y arriba el valor corresponde a la masa atómica. ¿Okay? Bien, entonces, pero aquí estamos hablando de
número de masa, para no llegar a la masa atómica, número de masa, porque estamos hablando de isótopo. Entonces el carbono 12, su masa atómica es 12, el carbono 13, su masa atómica es 13, y el carbono 14, su masa atómica es 14. ¿Por qué sucede eso? Porque el carbono 12, vean, vamos a chequear el modelo de un átomo, primera clase que vimos, comenzando el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Un átomo, ¿qué es un átomo? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es su estructura? Recuerdan, un átomo contiene un núcleo con dos partículas y alrededor de ese núcleo van girando los electrones que son de carga negativa. Y entre el núcleo tenemos los protones que son de carga positiva y los neutrones que no poseen carga eléctrica, que es neutro. Ellos consideraron que la masa de los electrones es despreciable, demasiado pequeña. Incluso la masa de un protón se asemeja a la masa de un neutrón y le dan un valor de un UMA, que ya vamos a estudiar eso, que es un UMA. Y son 2000 veces más grandes que la masa de los electrones. Entonces es por eso que cuando van a hallar la masa de un átomo, descartan a los electrones, porque su valor es ínfimo, muy pequeño. Entonces es por eso que la masa de un átomo también se le llama masa nuclear. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos el número de masa de un isótopo? Sumando lo que tiene en el núcleo, que tiene protones y neutrones. Entonces, manos a la obra, protones más neutrones. El carbono 12 tiene 6 neutrones en su núcleo. Si le sumamos los 6 protones que aparecen reflejados en su número atómico, 6 más 6 nos da 12. El carbono 13 tiene en su núcleo 7 neutrones. Al sumarle los protones, que son 6, ellos no cambian, eso nos da 13, masa atómica 13. Recuerden que la cantidad de protones tiene que ser igual para que pertenezca a un mismo elemento, porque ese es lo que nos identifica, el Z, nos identifica a un elemento. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros vamos a tomar de la tabla periódica el peso atómico del elemento carbono, estamos hablando de peso atómico ahora, carbono, ¿cuál de estos dos valores vamos a tomar? ¿Será el 12? ¿Será 13? Pues les digo que ninguno de los dos. Hay que sacar un promedio ponderado. O sea, no un promedio aritmético. El promedio aritmético, bueno, ustedes saben, ya dominan esa parte. ¿Cuál sería el promedio aritmético? Sumo 12 y 13, sumo las dos masas atómicas y divido entre 2. 12 y 13, 25, entre 2 serían 12,5. Pues eso no se hace de esa manera. Es un promedio ponderado, donde se toma en cuenta la abundancia, el porcentaje de abundancia o la fracción de abundancia de esos isótopos en todo el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces vean, el carbono 12 tiene una abundancia del 99% y el carbono 13 tiene una abundancia del 1%. No toma en consideración al carbono 14 porque de ese isótopo lo que se consiguen son trazas, cantidades demasiado pequeñas. Es por eso que el 100% de los isótopos lo determina entre el carbono 12 y el carbono 13. Recuerden que los porcentajes de la suma nos debe dar 100. Y aquí lo tenemos, 99% más 1% nos da 100. Entonces el carbono 14 no se considera nada. Muy bien. Bien, ahora les decía cuál de las dos masas atómicas hay que sacar el promedio ponderado y eso lo vamos a ver aquí. Y adelante, en este punto, cuando determinemos la masa atómica relativa, llamada peso atómico. Pero antes de estudiarlo, vamos a dedicarnos a interpretar esta unidad de medida llamada UMA, unidad de masa atómica, que así es como se va a representar el peso atómico y la masa atómica que aparecen registradas en la tabla periódica. Bien, utilizaron nuevamente el carbono 2. Entonces aquí tenemos un átomo de carbono. Ellos lo dividieron en 12 partes, 12 fracciones.
y estudiaron una fracción de ella nada más. Ellos hicieron todos los estudios y al final determinaron que una fracción de carbono, que sería una doceava parte, porque son 12 partes, equivale a una unidad de masa atómica, a un humano. Ojo, una sola fracción. Pero ¿cuál será la masa de todo isótopo de carbono? Hay que tomar en cuenta, sumar las 11 fracciones restantes, ¿verdad? Si cada fracción vale 1 y tengo 12 fracciones, ustedes lo suman 1 más 1 más 12 veces y eso nos va a dar 12 UMA. Pues es lo mismo. Multiplicar. Si una fracción equivale a un UMA, 12 fracciones equivaldrán 2 veces por 1, 2 veces un UMA, que nos da 12, este valor. ¿Ok? Dicho esto, ahora vamos a pasar esto. Pero antes como un comentario de cultura general, ¿no? Estas abundancias se hacen en el laboratorio a través de una espectrometría de masa, un instrumento llamado espectrómetro, ¿ok? Donde ellos toman las muestras, donde aparecen esos isótopos del elemento que están trabajando, ¿ok? Esa muestra la disuelven en agua o en algún compuesto orgánico, la incorporan en ese aparato y allí la bombardean con una gran cantidad de electrones a alta energía, hasta el punto que en ese bombardeo se generan cationes, ¿ok? Y luego miden, hay unas variables, cuál es el isótopo más pesado, cuál es el isótopo más liviano, y a través de una curva ellos van indicando cuál es la abundancia de cada uno de esos isótopos. Es un estudio interesante, entonces como cultura general, lo que están en el estudio de la química pura sí tienen que profundizar en ese sentido. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora de la masa atómica. Finalizamos esto, el número de masa se refiere a la masa de un isótopo, Ahora, ¿qué es la masa atómica relativa, llamada peso atómico? Es el promedio ponderado de el número de masa de los isótopos, del promedio ponderado. Ahora, ¿cómo sacamos ese valor? A través de esta fórmula. Ustedes si quieren llamarlo masa atómica relativa, lo llaman. Si lo quieren llamar peso atómico, lo llaman. Generalmente se le llama peso atómico y uno está acostumbrado a eso. ¿Cuál es el peso atómico del elemento tal? Vamos a la tabla periódica, pero también uno puede referirse a masa atómica. Son sinónimos, pero esta masa atómica es relativa. Entonces, el peso atómico es la sumatoria del número de masa de cada isótopo multiplicado por su abundancia. ¿Okay? Entonces, en esta fórmula tenemos, por ejemplo, si el carbono tiene 2 isótopos, que son los que estamos tomando en cuenta, entonces la masa, el número de masa del isótopo número 1, del carbono 12, lo multiplicamos por su abundancia y lo dividimos entre 100. Y le sumamos el número de masa del otro isótopo multiplicado por la fracción de abundancia, es decir, el porcentaje de abundancia entre 100. Y me voy a detener acá. Porque hay dos formas de cómo calcular esto. La bibliografía habla de fracción de abundancia. Cuando a uno le hablan de fracción, el tope es 1. O sea, las cantidades deben ser menores a 1. Cuando uno le hablan de porcentaje, esa es una cantidad referida a 100. Vuelvo y repito. Fracción, una cantidad referida a 1. La suma de todas las fracciones debe ser igual a 1. Igual que acá. Aquí tengo 2 fracciones, cuando yo las sumo me da una unidad, un átomo. ¿Okay? Si hablamos de porcentaje, la suma de los porcentajes nos da 100. 99 la abundancia por ciento, la abundancia del carbono 12, con el 1% del carbono 13 nos da 100. Bien, entonces yo lo voy a trabajar con fracción para que ustedes se den cuenta de cuáles son los valores de cada uno de los isótopos en cuanto a su masa, su número de masa. Entonces vamos a sustituir aquí en esta fórmula.
Vamos a hallar el peso atómico del elemento carbono, utilizando los dos isótopos. Entonces tenemos carbono 12, tiene 12, su número de masa vale 12, número de masa 12. Por la fracción, la abundancia, 99 entre 100, más el número de masa del carbono, 13, vale 13, por su abundancia, la fracción de abundancia. Al hacer estas operaciones y suman, eso nos da 12,01. Y generalmente se acostumbra los pesos atómicos, generalmente, cuando digo generalmente porque no siempre es así, hay excepciones, se acostumbra a aproximarlo al número inmediato superior o inferior. En este caso, como es 12,01, se aproxima al de abajo, que es 12. Entonces el peso atómico del carbono tiene un valor de 12 unidades de masa atómica. Ese es el peso atómico de un átomo, 12 UMA. Ahora bien, vean por qué lo llaman UMA. Porque si ustedes lo quieren llevar a gramos, los científicos demostraron que la equivalencia de gramo a UMA es esta. Una UMA equivale a 1,667 por 10 a la menos 24 gramos. Ese es el valor de una UMA. Ahora, si quiero ver el valor de 12 UMA, lo multiplico por 12. Entonces aquí lo tenemos, peso atómico del carbono, 12 UMA, por la equivalencia de gramos a UMA. Vean el valor en gramos, 2,00, que es 2 por 10 a la menos 23 gramos, como se lo decía. La masa de un átomo generalmente gira a la menos 23 o a la menos 24, generalmente. O sea, ¿qué instrumento nosotros podemos utilizar para medir esta cantidad tan pequeña en gramos? No existe instrumento. Esto es un valor ínfimo, 0,000023, 0,000002 gramos. Eso es algo que es intangible y no es medible. Entonces ellos prefirieron llamarlo UMA, 12 UMA. Pero aquí el concepto que quiero dejar claro es que el peso atómico se refiere al peso de un átomo. Si lo quieren llamar masa atómica, a la masa de un átomo es igual, pero de uno solo. Y ya vemos que eso no pesa nada. Entonces, y por eso es que ayer estudiamos lo que es un mol. Eso sí, un mol sí contiene estos millones y millones de átomos, y los científicos demostraron que estas cantidades sí se pueden registrar en cualquier instrumento su peso, porque aquí estamos hablando de una cantidad monstruosa que ayer abordamos eso. No voy a volver a retroceder a la clase de ayer. Bien, entonces para nosotros trabajar con la masa de estos millones de átomos, allí es donde viene un concepto diferente al número de masa, al peso atómico. Eso lo vamos a llamar ahora masa molar, y se simboliza con una M mayúscula y la barra arriba. Masa molar. Y no debemos tener confusión, porque si nos dicen masa atómica, peso atómico, es el peso de un átomo. Pero cuando nos dicen masa molar, es el peso de un mol. Es decir, de estos millones y millones de átomos. Eso sí, ¿ok? Muy bien. Entonces vean, ¿cómo determinamos la masa de un mol? Si esta cantidad es lo que pesa un átomo, 6,02 por 10 a 23 pesará 6 veces 12. O sea, este valor, 6,02 por 10 a 23 veces 12, porque esta es la masa de un solo átomo. Multiplicándolo por esto, vamos a conseguir la masa de estos millones de átomos. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, la masa molar del carbono será 12 UMA por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Sustituyendo nuevamente el valor de la UMA, que le indiqué que tiene este valor 1,667 por 10 a la menos 24, sustituyéndolo acá, 12 por 1,667 por 10 a la 24, por 6,02 por 10 a la 23,
el resultado nos da 12,04. ¿Pero qué? Gramos, porque ya lo convertimos en gramos con este factor de conversión, gramos. Entonces 12,04 se aproxima a 12. 12 gramos es lo que pesa un mol. Eso sí, nosotros podemos medir 12 gramos en una balanza. Si queremos trabajar con la mitad de estos átomos, 3,01 por 10 a la 23, bueno, pesará 12 entre 2, 6. Entonces observen, entre el carbono 12 y el carbono 13, ese número de masa, vean cómo se aproxima la masa molar del carbono a 12. Bueno, aquí lo tenemos, 12. Se aproxima más al carbono 12 porque el carbono 12 está presente en mayor cantidad, mayor abundancia. ¿Ok? Dicho esto, voy a mover la lámpara y el trípode para explicar esta parte y profundizar un poquito más. ¿Ok? Pongo por acá. Y ahora rodamos la cámara hacia aquel lado. Muy bien. Vean. Aquí tengo una lámina de aluminio, un metal de aluminio. Aquí tenemos millones y millones y millones y millones de átomos de aluminio. ¿Qué cantidad tenemos? Un mol. ¿Cuánto representa un mol? Vean, 6,02 por 10 a la 23. Aquí tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Si yo tomo solamente un átomo, nada más, uno solo, yo debo expresarme como peso atómico, el peso de un átomo. ¿Cuánto vale eso? Ya lo acabamos de ver. Bueno, pero lo mismo con el carbono. Pero el aluminio, van a la tabla periódica y consiguen que su valor es 27. 27 que unidades de masa atómica. La masa de un solo átomo. Pero si yo quiero la totalidad de un mol, debo hablar de masa molar, que contiene estos millones de átomos. Y aquí, la masa molar va a ser igual a 27 gramos mol. ¿Qué trato de decirle? No se los expliqué aquí. ¿no? Generalmente la masa molar tiene el mismo valor que el peso atómico. Pero esto se expresa en UMA, que es el peso de un átomo, y esto se expresa en gramos, que es el peso de un mol. Ellos continuaron haciendo los estudios a diferentes elementos químicos y tengo esta pequeña tabla por acá, que eso aparece en la tabla periódica. Por ejemplo, comenzamos con el carbono que lo estudiamos. Vean, aquí hay dos columnas. Una para la masa de un átomo de uno solo. Y otra columna para la masa de un mol, es decir, de estos millones de átomos. El carbono, un átomo, ¿ves? Tiene que expresarse como peso atómico. Peso atómico para un átomo. Masa molar, aquí está la rayita que la estoy tapando. Gramos mol. Carbono, su peso atómico 12 UMA, su masa molar 12 gramos pero mol. El cloro 35,5 UMA es el peso atómico, el peso de un mol. El peso de un átomo, pero el peso de un mol son 35,5 gramos mol. O sea, estos millones de... Bueno, y así sucesivamente tenemos varios ejemplos. Vamos a tomar el calcio. Un átomo de calcio pesa 40 UMA, su valor es 40 UMA, unidades de masa atómica. De un solo átomo. Pero de estos millones de átomos, 40 gramos, que es el peso de un mol. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que se la acabo de relatar acá. Que la masa atómica, como tiene el mismo valor de peso atómico, pero va a estar expresado en gramos mol. En gramos mol. Y hacemos un pequeño ejercicio rapidito. Rapidito aquí. Si un mol de oxígeno, uno solo, pesa 16 gramos, ¿cuánto pesarán dos?
2 veces 16, que sería 32. Si un mol de calcio sí, pesa 40 gramos, 5 moles, ¿cuánto pesará? 5 veces 40, que es 200. Si un mol de bromo pesa 80 gramos, 3 moles, ¿cuánto pesarán? 3 veces 80, que sería 240. Y así sucesivamente. Si un mol de cloro pesa 35,5, 10 moles, ¿cuánto pesará? 10 veces este valor, que sería 355. Me quedan 5 minutos. En esos 5 minutos rápidamente vamos a determinar el peso atómico del cloro. Peso atómico, el peso de un átomo, donde nos están dando dos isótopos, el cloro 35, el cloro 37 y la abundancia de cada uno de estos isótopos. Recuerden la fórmula, se multiplica la masa, el número de masa por la abundancia y se suma con el número de masa por la abundancia del otro isótopo y se puede dividir entre 100. En el ejercicio anterior yo lo dividía por parte, era para tener una visión de la fracción, o sea, en base a 1. Pero matemáticamente esto es correcto, ¿ok? Entonces, bueno, al hacer la operación, 35 por 75,6 por su abundancia, más 37, el isótopo 37 por su abundancia, 24,24, sumado y después dividido entre 100, eso nos da este valor, 35,48, ¿qué? UMA, porque estamos hablando de peso atómico. Y eso lo aproximan, y este es el valor que generalmente uno toma de la tabla periódica aproximado, 35,5. Si se darán cuenta, entre 35 y 37, que son el número de masa, ¿a cuál se aproxima más? A este isótopo 35, y se aleja del 37. ¿Por qué? Vean la abundancia del cloro 35 es casi 3 veces más mayor, 3 veces ese valor. Bueno, 2 minuticos me quedan acá. Ojalá se observe lo que les dije en un principio. Vean, con el modelo de un átomo, el átomo está constituido, recuerden, en el núcleo de protones y neutrones, y alrededor del núcleo girando los electrones en diferentes niveles de energía. Vean la masa de un protón, 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos, eso es nada, de un protón. Y eso le da una equivalencia con el factor que trabajamos hace rato, 1,007 UMA. Y les decía que eso se aproxima generalmente al número inmediato inferior o superior. Esto es aproximadamente igual a 1. La masa de un neutrón casi similar a la del protón, 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos, que corresponde o representa 1,009 unidades de masa atómica y se aproxima a 1. Pero cuando tienen los electrones, vean su masa, 9,19 por 10 a la menos 31. Cuando lo llevan a 1, le da 5,49 por 10 a la menos 4, es decir, 0,0000549, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y entonces esto se aproxima a 0. Es por eso que la masa de los electrones no se toma en consideración para determinar hallar la masa de un átomo, a pesar de que no forma parte de ese átomo, porque es muy pequeña. ¿Okay? Pero espero que esto se haya interpretado de un lenguaje, como les indiqué, que para las personas que se introducen por primera vez en el campo de la química, a veces les causa confusión. Entonces es bueno que este video lo paren, donde tengan las dudas lo vuelvan a ver, repitan, y si tienen dudas completas tienen que verlo completo. Éxitos a todos. El próximo video
breves minutos, vamos a trabajar ahora con sustancias compuestas, o sea, no con átomos monoatómicos, sino con compuestos, que nos referimos a moléculas, compuestos formados por 2 átomos en adelante. Éxito a todos.